candidato al Senado de la República. Doctor Arias, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A toda la audiencia de Blue Radio, un saludo cordial. A usted también, Camila, y a todos los compañeros de la mesa. Yo obviamente ni le voy a preguntar si usted está de acuerdo o no con la decisión del Consejo de Estado, porque sé que no. Sin embargo, tengo una duda, señor Arias, porque lo que pasó sin precedentes el año pasado en la negociación del salario mínimo es que ustedes llegaron con una solicitud de aumento del salario mínimo muy por debajo de lo que subió el gobierno nacional. Y yo le pregunto, ¿eso les había pasado en el pasado o es la primera vez que un gobierno sube por encima de las solicitudes de los sindicatos de trabajadores? Nunca había sucedido. Es un hecho sin antecedentes en la vida de la discusión del salario mínimo en Colombia. Pero es una grata sorpresa para todos nosotros, por supuesto, y nosotros ya de antemano estamos diciendo que vamos a defender esos 2 millones de pesos para los trabajadores. Y al final, mire que la Andy empieza ya también a tambalear en la decisión. Él sabe que desde el punto de vista jurídico eso no se va a poder modificar. Porque el gobierno, pues nosotros estamos diciendo, frente a esa decisión, presidente Petro, como le dieron 8 días para expedir un nuevo decreto, pues expida el mismo, con los mismos 2 millones. Pero ya, yo sé que ustedes dicen vamos a defender el aumento a los 2 millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. Ya todos los expertos nos han dicho, mire, es muy difícil que esto se vaya a devolver, ese ya es el aumento del salario mínimo este año y ya ese será el salario mínimo, punto. Lo que va a pasar es que si se le va a controlar al quien esté en la presidencia, no importa quién, que pueda tomar estas decisiones arbitrarias según el Consejo de Estado. Cuando usted me dice, es la primera vez en la historia que el gobierno nacional sube por encima de lo que nosotros los trabajadores habíamos pedido. ¿A ustedes les sorprendió? ¿Ustedes tenían una mediana noción de que eso iba a ser el gobierno nacional? Por supuesto que no, Camila. Por eso decimos, es una muy grata sorpresa y declararnos sorpresivos, pero de manera positiva, por supuesto. ¿Y usted interpreta esto, señor Arias, y entendiendo que usted está aspirando al Congreso de la República, usted es candidato al Senado, ¿usted cree que esa fue una decisión que tenía como intenciones políticas con miras a las elecciones de este año? Pues mire, Camila, todos los presidentes, Uribe, Santos y Duque, al final siempre de sus periodos, pensando en el proceso electoral anterior, estuvieron siempre muy condescendientes con nosotros. Si usted se pone a revisar, en esos últimos años siempre hubo concertación, porque siempre fue un aumento salarial por encima de lo que hoy nos está diciendo el Consejo de Estado que no se puede hacer, inflación más productividad, y ellos lo hicieron por encima de esos factores. ¿Por qué? Porque es una negociación, es una concertación, porque si le creemos nosotros al Consejo de Estado, pues ¿para qué comisión de concertación? Simple y llanamente cada gobierno pone la fórmula, inflación más productividad y se acabó la discusión. Yo creo que el presidente Petro lo que ha dicho es cierto. El salario mínimo no es un proyecto político en la cual se disputa empresarios y trabajadores quienes se quedan con una parte de lo que son las ganancias generadas por el trabajo. Y esa es la discusión. Y está bien que la negociación continúe, porque lo que prácticamente nos llama el Consejo de Estado es que simplemente se aplique una fórmula técnica y se acabó. Obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con eso, como no estuvo de acuerdo ni Uribe, ni Santos, ni Duque en el último año de sus gobiernos pensando en el proceso político electoral, de tal manera que estamos en la misma circunstancia, nos parece bien y creo que esta decisión del Consejo de Estado, pues evidentemente nos beneficia a los sectores que estamos defendiendo a este gobierno. Pero entonces, a ver, de lo que entiendo de lo que usted nos acaba de decir, usted nos dice, con gobiernos anteriores, pues en época preelectoral se llegaba a un acuerdo, pero esos acuerdos salían de mesas técnicas, es decir, se conversaba y la mesa técnica tenía... Claro, había una concertación. De la comisión de concertación. De concertación no es una mesa técnica. Bueno, no es una entonces mesa técnica. Es una mesa de concertación. Entonces, mesa de concertación. De negociación y de concertación. Listo. Bueno, de negociación y de concertación. Entonces es el nombre, la mesa de negociación y de concertación. Esta vez salió una cifra que ustedes no esperaban que salió de esa mesa de negociación y concertación. Esta vez los favorece, pero ¿qué tal si se marca este precedente y en un futuro no los favorece? Entonces, ¿para qué son las mesas? ¿Para qué estas mesas? Bueno, para que
podamos llegar a acuerdos entre empresarios, trabajadores y el mismo gobierno en ese periodo. Pero si no se escuchó, si no se escuchó lo que se habló, es que lo que nos están diciendo es aquí no se escuchó. De hecho, ese es uno de los argumentos. Entonces, ¿para qué las mesas? Y usted está diciendo perfectamente que se revise eso, perfectamente que se revise, porque pues no escucharon a la mesa. Es decir, esta mesa en la que ustedes estuvieron no los escucharon, y esto es algo que ha ocurrido en otras mesas. Por ejemplo, en las mesas de la salud también dicen lo mismo. Llaman a concertar, llaman a negociar y finalmente pues terminan haciendo todo lo que quiere el Ejecutivo. Bueno, porque esa es la ley. La ley dice que cuando no hay acuerdo entre las partes, el gobierno queda en la discrecionalidad de decretarlo. Eso hizo el presidente Petro, y por eso el Consejo de Estado no puede decir que eso es ilegal. Eso es legal. No nos pusimos de acuerdo. Señor presidente, toma la decisión la que usted quiera. Doctor Arias, pero en gracia de discusión, listo, tomando por bueno su argumento que le dice usted a Ana Cristina, entonces usted aceptaría ahorita que gane un gobierno que piensa muy diferente a usted, que no haya ningún aumento, solamente con la inflación. ¿Usted qué diría? ¿Usted demandaría esa decisión? ¿Le parecería bien en gracia de discusión de que el presidente tiene el poder de hacerlo? Por supuesto, y sería una batalla política con ese gobierno, ¿sí? O sea, usted defendería esa decisión de que en 4 años se congele el salario mínimo. No, espere, le cuento. ¿Cuál es el antecedente que tenemos? Santos, cuando era ministro de Trabajo, Garzón hizo un incremento salarial que no logró ni siquiera la inflación de los ingresos bajos en ese momento. Nosotros la demandamos. Nosotros demandamos ese decreto y el Consejo de Estado nos dio la razón, diciendo que el gobierno evidentemente de Santos en ese momento no había tenido en cuenta las discusiones que habíamos tenido en la comisión. Y por tal motivo a Santos le tocó modificar el decreto, ¿sí? Ahora, lo hizo sin la decisión del Consejo de Estado, pero le tocó modificarlo, se dio cuenta rápidamente que la habían barrado. Entonces, yo le digo a usted, claro, eso es una potestad. Un gobierno neoliberal y oligárquico de aquí a mañana nos puede decir, como no hubo acuerdo, entonces yo no decreto ningún aumento. Bueno, será una lucha política contra ese gobierno que no acepta ni siquiera la inflación para corregir el salario de los trabajadores, y será otra batalla política. Es el presidente de la CUT, Fabio Arias. Señor Arias, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo especial. Muchas gracias, muy amable. Buen día para todos. Me están escribiendo varios oyentes y le tengo gráfica, Sebastián, sobre el tema del aumento del salario mínimo, porque creo que pues es la discusión, obviamente, del país en estos momentos. Me dice un oyente, abogado, en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que es un error decir lo que acabamos de mencionar. El salario mínimo no se puede congelar por Constitución y tiene que tener en cuenta unos criterios que ya dijo la Corte Constitucional cuando le tumbaron precisamente el decreto a Santos, que lo demandaron los sindicatos porque el gobierno lo hizo por menos de la inflación, o por lo menos por menos de las variables técnicas que indica la ley que se debe aumentar el salario mínimo, y por eso se lo tumbaron. Y que no es cierto que el expresidente Santos haya modificado el decreto. Lo que pasa es que la decisión del Consejo de Estado se tomó en febrero del año siguiente y entonces pues ya no produjo efectos, que es lo mismo que está pasando aquí. No, con congelar me refería solamente a reconocer la inflación y ya. Claro, pero entonces ahora me mandan esta gráfica que si nos ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y lo que nos informan es lo siguiente: en los últimos 20 años el incremento del salario mínimo en Colombia se ha dado por encima de su regla técnica. Sin embargo, en el 2026 marca un valor sin precedentes, y ahí usted ve lo que ha subido el salario mínimo, que siempre ha sido un poco por encima de la inflación. Si ve la curva, siempre está por encima de la inflación, un poquito, en promedio un 2%. Y ahí cuando subió el 16%, que era lo que usted me decía para argumentar que también estaba siendo arbitrario el Consejo de Estado, que ahí también había sido muy por encima de la inflación. Lo que pasa es que cuando usted observa la curva, para quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver el gráfico, pues sí es enorme la diferencia entre inflación, productividad y el aumento del salario mínimo. Sí, y al final también, Camila, yo creo que hay una discusión de gana un gobierno que tiene una opinión de la economía diametralmente diferente a lo que se venía haciendo. Entonces yo me pregunto si no es deseable que esas tesis del gobierno, la sociedad y la institucionalidad dejen que se comprueben en la realidad sus efectos buenos y malos. También me pregunto yo dejemos que el efecto del salario mínimo se manifieste, porque gana un gobierno que tiene esas ideas. No sé si me parece eso también deseable que eso ocurra.
Pero mire, es que sobre eso que usted está mencionando, yo les voy a pasar, y para que recordemos la entrevista que dio Leonardo Villar ayer en el periódico El Espectador, ahí nos van a ayudar en unos minutos nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube para que vean lo que dijo Leonardo Villar en esa entrevista, que es muy reveladora, porque lo que usted dice es eso. Dice Villar en esa entrevista que en medio de las discusiones dentro de la Junta del Banco de la República, pues nunca había estado en entredicho si el aumento, por ejemplo, del salario mínimo o no subir o bajar las tasas iba a generar mayor inflación. O sea, él dice, nunca habíamos tenido esa discusión dentro del Banco de la República en donde decíamos, oiga, si bajamos las tasas, pues la inflación se puede llegar a subir. Hay miembros del Banco de la República, de la Junta, que hoy dicen, no necesariamente eso pasa. No necesariamente si usted baja las tasas, la inflación se va a disparar con los factores macroeconómicos que estamos teniendo. Y dice Villar, y esto pues pasa en el mundo entero. En el mundo coincidimos en que si usted baja las tasas, pues puede disparársele un poco la inflación. Los únicos que no piensan así o que no han tenido esa política monetaria son Venezuela, Argentina, Ecuador y El Salvador. Y ya hemos visto lo que pasó en Venezuela, ya hemos visto lo que pasó en Argentina, y a El Salvador y a Ecuador pues les tocó dolarizarse por cuenta de que su moneda terminó valiendo nada. Sí, y al final es una discusión muy grande, Camila, de si la inflación es exclusivamente o principalmente un fenómeno monetario, y el presidente claramente no piensa así. Incluso si usted lee los últimos trinos, el presidente dice que el mayor cansado ante la inflación en los últimos años es el tema de los alimentos, y que el tema monetario no tiene nada que ver, y por eso pues arremete permanentemente contra el Banco de la República. Tenemos pronunciamiento del Consejo Gremial directamente sobre esta, que es pues la noticia antes del San Valentín, mejor dicho, tremendo regalo de San Valentín nos mandó el Consejo de Estado. Comunicado, Camila, del Consejo Gremial Nacional, que agrupa a varios gremios, entre ellos, por ejemplo, le leo aquí algunos: FENALCO, está la ANDI, Copia, Colgena, Sobancaria, FASECOLDA, la Federación Nacional de Cafeteros, entre otros. Son varios los gremios que están aquí, Camila. Dicen, primero, que respetan y acatan las decisiones de las altas cortes. Segundo, que este auto proferido tiene carácter cautelar, es decir, que no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto, sino una determinación provisional orientada a proteger el orden jurídico mientras adopta una sentencia de fondo. Tercero, que la fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto económico y social, incide en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos. Cuarto, reiteran la importancia de que cualquier decisión sobre el incremento salarial se adopte con rigor técnico, ponderando integralmente los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 y los principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal bajo una visión de largo plazo. Quinto, dicen que consideran fundamental que esta decisión se adopte de manera equilibrada, con base en criterios técnicos y dentro del marco institucional. Y sexto, que Colombia necesita decisiones que protejan los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo reconozcan la realidad económica, crecimiento, productividad, informalidad laboral, inflación y capacidad de generación de empleo formal. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con los protagonistas, que al final pues somos todos los colombianos, de esta decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo del 2026 con un aumento del 23%. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás escuchando Blue Radio.